Hoy es martes 20 de agosto de 2024 y nos reunimos aquí para analizar en la sesión número 605 de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación del tema de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, unos episodios interesantes que salieron a la luz con ocasión de la Semana Santa de 1969, cuando un gran número de sacerdotes imbuidos por la teología de la liberación entró en franca rebeldía contra la jerarquía de la Iglesia Católica en Colombia y del mundo, con la venia y el contubernio de sectores importantes del Vaticano, comenzando por el propio Papa Paulo VI, que hacía parte del mismo entramado, y con contactos internacionales, especialmente en Centroamérica y Sudamérica, donde había curas comunistas, y con algunos sectores religiosos de diferentes tendencias en la Iglesia Episcopal y otras iglesias de Estados Unidos, incluidos los cuerpos de paz. Esta es una historia que está por escribirse en Latinoamérica, que hay documentos sueltos, pero que seguramente en los archivos de la Iglesia Católica hay verdaderas bombas que al estallar destapan como sacerdotes y monjas por parejo, sin excepción de género, estaban reclutando de manera siniestra y descarada gente no para una revolución armada en Colombia solamente, sino del mundo. Parece ser que esto correspondía era a un plan internacional que aún no se ha acabado, de curas izquierdistas en todo el mundo para, así como con el fusil, con la cruz y el evangelio y la espada conquistaron el mundo en el siglo XVI. Aquí estaban buscando lo mismo, pero con la hoz, el martillo y la cruz revueltas, y esto no ha terminado aún. Como vamos a ver hoy, son elementos sustanciales para pensar que esta teoría viene como una línea internacional y no simplemente como algo aquí muy local o regional. El que inició con esto fue el sacerdote brasileño Elder Cámara, que llegó a ser obispo, fue el antecesor de todas estas ideas en Latinoamérica. Él había viajado a Europa y había conocido de cerca la experiencia de Paulo VI cuando era cardenal en Milán y de los sacerdotes obreros en París después de la Segunda Guerra Mundial. Y había toda una historia que se venía construyendo desde cuando la Iglesia Católica se metió a luchar contra el fascismo en los años 20 en Italia, en Alemania, contra el nazismo y en otras partes del mundo. Hay mucha tela por cortar y mucho por destaparle a esto. Total de que cuando Camilo Torres viajó a Francia, no iba porque sí, sino él iba con agenda propia. Él iba con un plan de desarrollo de algo que ha aprendido en el seminario aquí y lo estaba perfeccionando allá. O sea que no hay tal de que él es el creador y el originador de la revolución marxista dentro del clero cristiano, sino que hay mucho más. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la plataforma ideológica del grupo de sacerdotes católicos rebeldes contra las jerarquías de la Iglesia y el sistema político colombiano, presentada como una tesis ideológica marxista-leninista a favor del ELN al término de la segunda reunión proterrorista encabezada por el obispo de Buenaventura, Gerardo Valencia Cano? Bueno, mi coronel, esto daría para una o varias jornadas académicas, pero resumámoslo en lo siguiente. Esta foto de un archivo personal que circula en Internet, marcada con los nombres, muestra a varios curitas colombianos que se rebeldizaron contra la estructura católica existente en la época, de la iglesia, y se declararon abiertamente proclives al ideario comunista del Che Guevara y de Camilo Torres y otros bandidos que han hecho parte del ELN. Entonces, ahí están el padre Manuel Alzate de Cali, de quien ya hablamos hace unos días aquí, que se rebeló contra la jerarquía en Cali
y que promovió un levantamiento popular con la gente del barrio Alfonso López. Se negó a irse para una parroquia y prácticamente se acuarteló en su capilla, pero luego lo convencieron y se fue. Después se retiró y se casó con una señora que era viuda de la zona del Alto Sinú, terminó allá siendo ideólogo del EPL, del ELN, o sea, un curita con bastante tendencia bandido. Lo mismo está René García y, y Luis Currea, que están ahí en la foto. Esos dos eran familiares, vivían aquí en Bogotá, estudiaron, el uno de los dos estudió con Camilo Torre en el seminario, se convirtió en su difusor. El primer desafío que le hicieron a la Iglesia Católica es que Currea, que fue el que estudió con Camilo Torres, lo nombraron párroco él se hizo nombrar párroco de un barrio muy pobre en Bogotá, una pobreza absoluta, con unas monjas que tenían un trabajo misional en esa zona. Y cuando el primo se graduó de sacerdote, se ordenó, todavía no le han dado destinación porque había indicios de que andaba metido en cosas oscuras y este lo nombró sin autorización del obispo, lo nombró en un barrio de enseguida y comenzó a construir su capilla y su comunidad cristiana y toda esta historia pues relacionada con los planes del ELN. Está Noel Olaya y Alfonso Vanegas, que también fueron muy críticos de la iglesia e hicieron parte de este movimiento. La historia es tan larga que uno de esos terminó asilado en Estados Unidos, de sacerdote en una iglesia episcopal, haciendo lo mismo con los inmigrantes, y hasta el día de su deceso en Tampa, estuvo metido con grupos de izquierda dentro de Estados Unidos, donde se ha asilado. Y el otro terminó de asesor espiritual en Suba de las comunidades eclesiales de base, ya retirado de la iglesia, pero apoyando al ELN con la creación de comunidades eclesiales de base en Tal García hasta que murió en 1994. Pero como todo eso pasa así por encima, nadie le pone cuidado y ahí es donde está el veneno y donde le han construido tanto terrorismo. Ahora vemos que en la segunda sesión de Golconda realizada en Buenaventura, bajo la dirección del obispo Valencia Cano, que era de tendencia bandoleril, con el argumento de que él luchaba por los pobres. Entonces, si uno mira el texto de estos 11 puntos que aquí respaldan el plan de Golconda, pues es como estar leyendo en la plataforma del ELN y lo mejor todavía, o lo peor, que son los puntos que prácticamente se negocian y son muchos de los que el cura de Rux incluyó en su informe de la supuesta verdad que el señor Petro dice que va a cumplir a rajatabla. Entonces ahí están en la pantalla. El ELN siempre dice que es un grupo objetivo no dogmático, que usar el método científico para la investigación y la acción, ellos lo llaman mucho y dicen amasar el barro de la sociología, eh, mantener un compromiso con la acción revolucionaria en contra del imperialismo y la burguesía, y el ELN de frente dice que contra Estados Unidos y contra los ricos, o sea, no cambia absolutamente nada. Mantener la perspectiva de conjunto nacional e internacional. El ELN habla de la continentalidad de la lucha. Actualizar internamente a la Iglesia y liquidar su maridaje con el Estado. El ELN dice exactamente lo mismo, que la Iglesia es de un Dios revolucionario, de un Dios que si tiene que tomar el fusil para luchar por los pobres lo hace, de un Dios que está con los desvalidos y los pobres y no con los poderosos ni con los ricos. Reprobar el capitalismo, y el ELN habla siempre de un socialismo que elimine la explotación del hombre por el hombre. El, eh, el, eh, Perdón un segundo. También hablan de generar la solidaridad con las que luchan urgente y profundo cambio urgente en las estructuras socioeconómicas y políticas. Y exactamente es lo que están haciendo cuando construyen las bases las bases revolucionarias de masa y las comunidades eclesiales de base.
rechazar la maniobra divisionista del pueblo que hacen los partidos tradicionales. Y aquí ellos le aplican el principio del poder popular. Si ven ustedes que partidos tradicionales hablan de gobernar alternadamente, como estaba en esa época, y de mantener unas estructuras corruptas hasta los tuétanos. Y esto ya hablan de un poder popular en que el pueblo y las armas son todo lo mismo. Y se repetía con la famosa canción de Ana y Jaime de que ¿por qué no unirnos si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Esa misma teoría. Eh, Rechazar el presupuesto de guerra, y ustedes miran todos los diálogos con el ELN, hablan de disminuir el ejército y convertirlo en un ejército popular, integrando a todos los delincuentes del ELN y que sean ellos los que manejen y los demás para afuera, eh, y no proteger intereses de minorías dominantes. Es la misma vaina que están haciendo con la crítica a Estados Unidos. Y la Unión de Acción de Luchadores Populares, pues es el poder popular para crear un frente revolucionario, o sea, el ELN. Y de ahí surge en los años 80 la idea de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional con el EPL. Y dice respaldar las denuncias con hechos constructivos y impositivos, pues simplemente estar alebrestando a la comunidad para que proteste por A, B y C. Y coronel, ¿qué sucedió a los 8 meses de existencia del grupo Golconda, integrado por sacerdotes comunistas difusores de la teología de la liberación, que parecía más la teología de la revolución, con ocasión de la Semana Santa de 1969, denominada por los conjurados como Semana de Protesta? Bueno, mi coronel, resulta que pasó en Medellín, o mejor, vino el Papa aquí a Colombia y eso fue un espectáculo montado por la iglesia y el gobierno, y desde la óptica de la oligarquía, como dicen los comunistas. Pero al mismo tiempo, los sacerdotes que estaban ya integrando el grupo de los curas rojos o rebeldes afines a la teología de la liberación comenzaron a hacerse manifiestos, y muchos de ellos fueron ordenados porque venían de los seminarios aquí en Bogotá en un gran evento de ordenación que hizo el Papa. Inclusive había sacerdotes centroamericanos que años después estuvieron en la guerrilla de El Salvador, de Guatemala y de Nicaragua. Uno de ellos muy conocido, Ernesto Cardenal, nicaragüense. Entonces, cuando se fue el Papa, se organizó por parte de los obispos de Latinoamérica una cumbre episcopal latinoamericana en Medellín. Y ahí fue Troya. Eh, Parecían como subversivos estos curitas rojos, enviando documentos y dando declaraciones y manifestándose en contra de la Iglesia Católica con un lenguaje medio cantinflesco, pero de doble intención al estilo Petro. No, nosotros queremos la paz, nosotros queremos el desarrollo de la Iglesia Católica, somos leales en los votos de santidad, castidad y obediencia, pero nosotros queremos ver una iglesia más comprometida con el pueblo, no una iglesia que esté con las clases más favorecidas contra las menos favorecidas, y la lista sigue. Y como el Papa les había dado ya eh, la larga para que los sacerdotes pudieran andar vestidos común y corriente, inclusive sin usar el clériman, y las monjas podían andar de civil. Entonces fue lo que llamaron la nueva alianza, la alianza de Dios con el pueblo, y ellos eran los intermediarios porque hablaban de un Cristo revolucionario. Eso fue tomando muchísima fuerza, y entonces de los 8 meses seguidos, después de la realización del CELAM en Medellín, se creó el grupo Golconda en Biotá, Cundinamarca, sede originaria del Partido Comunista y las FARC, o sea que en ese municipio prácticamente toman fuerza los dos grupos.
terroristas, las FARC con su escuela de formación de cuadros comunistas y el ELN con la primera reunión de curas rojos. Y comienzan a suceder una serie de eventos que van a ser preocupantes. Uno de ellos ya lo vimos la semana pasada aquí, que fue la infiltración de una gran cantidad de monjas y educadoras del Colegio Marymount de Bogotá que estaban reclutando niñas para convertirlas en terroristas del ELN. Y el otro hecho, o los otros hechos fueron, por ejemplo, en Medellín, eh, con ocasión de la Semana Santa, los padres Gabriel Díaz y Vicente Mejía, que habían estado muy activos con las comunidades de barrios bastante afectados por la violencia en Medellín, organizando actividades de protestas y expropiación de tierras en tierras no ocupadas, no construidas, que tenían dueños, y criticando abiertamente a la jerarquía católica. Eh, durante los sermones de Semana Santa, como se dice coloquialmente, se pasaron de calidad, atacando a las jerarquías de la iglesia y atacando al gobierno nacional, al gobierno departamental, e incitando a las comunidades a que si Dios había puesto sobre la tierra los predios y estaban desocupados y había gente que no los tenía, podían ocuparlos, que era un acto de justicia. Entonces, pues esto estaba invitando, por ejemplo, en el barrio El Caribe de Medellín, el padre Vicente Mejía, y el otro lo hacía en un barrio muy cercano también de mucha problemática social y económica. Eh, Había habido otro antecedente, fue que el obispo de Medellín se había visto obligado a retirar a otro sacerdote y trasladarlo para un sitio donde no tuviera acceso a la comunidad, darle un cargo administrativo. Y en Santa Fe de Antioquia, en una reunión, el- le hicieron una manifestación varios sacerdotes de rebeldía al obispo de Santa Fe de Antioquia. Entonces, el ambiente estaba muy caldeado en Antioquia, pero era de todo el país, porque en Manizales eh, había mucha circulación de documentos eh, por parte del sacerdote Guillermo López Benjumea, incitando a la resistencia social y a la confrontación de la comunidad contra los ricos y contra los propietarios del capital y contra las jerarquías de la Iglesia Católica. Y por esa razón el arzobispo Arturo Duque se vio obligado a destituirlo. Y en el Valle del Cauca tenemos el caso del sacerdote Manuel Alzate, de quien ya hablamos hace unos días aquí, que escribió un libro que se llamaba La Plataforma Conciliar, Libertad Religiosa, que consistía en proponer una nueva forma de interacción de la comunidad con la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica hacia la dirección de las comunidades, considerando que los pastores eran líderes y motores revolucionarios de un cambio social, político y económico, y no simplemente evangelizadores de la palabra de Dios, porque en sus prédicas hacía entender que cuando Jesús bajó al sepulcro, lo que hizo fue entregarle a la humanidad un espacio para que se rebelara contra todo lo instituido, ya que ha sido una injusticia su muerte. Y en Cartagena estaban los curas Domingo Laín, Manuel Pérez Martínez y José Antonio Jiménez, tres terroristas después del ELN, quienes se dedicaron a promover unas huelgas y unos sabotajes a la industria portuaria y a la industria cartagenera en la refinería de Mamonal. Eh, entonces, pues fueron denunciados por la Iglesia Católica y fueron sacados por el arzobispo de Cartagena de los cargos que tenían y se desaparecieron. De un momento a otro apareció aquí en Bogotá el cura Domingo Laín con otro sacerdote, con uno de los que mencionamos ya, el tal García, acompañándolo a hacer acciones subversivas en los barrios bogotanos
y por esa razón fue expulsado de Colombia, pero después regresó clandestinamente y se metió al grupo armado y ahí cayó en combate en Remedios en el año 75. Y en Montería eh, fueron destituidos 4 sacerdotes que estaban metidos, españoles también, que estaban metidos en acciones criminales, promoviendo paros estudiantiles, incitando a la destrucción de las ciudades y multiplicando la creación del ELN en la zona donde ya existía el EPL, de la que ya hemos hablado varias veces aquí, que estaban en contactos para crecer. Y en Bogotá, pues se presentaron los casos, como ya sabemos, de Padre Currea y René García en los 2 barrios mencionados, Florencia y Florida, el de la incidencia del cura Currea, que después terminó su vida delictiva en Estados Unidos, incitando a las niñas del colegio Marymount en compañía con las monjas, que eran terroristas del ELN, para hacer acción social en los barrios y meterse todas luego de educadoras en las zonas rurales de la Teología de la Liberación y del Grupo Armado. Y también había contacto con dirigentes marxistas como Germán Zavala, un reconocido profesor de la Universidad Inca y otros de esa universidad, y con lo que ha sembrado Camilo Torres en la universidad más importante de Colombia como capellán antes de irse como terrorista del ELN. Entonces, en síntesis, fueron 8 meses muy activos de lo que se supo, pero en todo el país fue famoso que para la Semana Santa los sacerdotes salieron con las monjas de las iglesias y se fueron a los barrios populares de los diferentes municipios a hacer ejercicios académicos de reflexión sobre el futuro del país con niños de 10, 11, 12 años que no entendían qué estaban haciendo, pero que la mayoría de los papás, como eran los religiosos, los dejaban ir a reunirse el jueves y viernes santo y miércoles santo en las escuelas y no se daban cuenta y no sabían que lo que estaban formando era una multiplicidad de acciones a favor del proyecto del ELN. Mi coronel, ¿cuál fue la lectura que algunos personajes de la vida nacional dieron a la rebelión de los sacerdotes comunistas? De manera increíble, comenzando por Álvaro Gómez, se habló era que la iglesia se estaba modernizando, que había un cambio fundamental, que era un proceso que venía en larga gestación, que era que mm, los colombianos éramos ajenos a los problemas del país y que la iglesia nos los estaba destapando. Y hasta el director del Partido Liberal, eh, Bula Hoyos, en una congregación con liberales del Cauca, Valle, Nariño, Risaralda y Putumayo, pidió que no estigmatizaran a los curas, que ellos estaban trabajando era por el desarrollo y un cambio estructural en las jerarquías de la iglesia, pero que no se iban a meter en política. O sea, esa acción de comportarse políticamente correcto a favor del bandidaje y querer quedar bien con todo el mundo para estar ganando votos y de todos esos analistas que hablan sobre todo de lo que no saben en los medios, es el problema que siempre ha caracterizado a Colombia y los bandidos tienen esa habilidad. Y si miramos ayer como hoy, en esa época, desde Álvaro Gómez hasta el director nacional del Partido Liberal, los legitimaban. Hoy tenemos que cada vez que se reúnen a hablar los bandidos del ELN con los delegados del gobierno, aparecen exactamente los sucesores de ellos y los analistas, como vimos ahí, un abogado de una universidad, otro de otro partido político, un columnista del Espectador, etcétera, dando conceptos estúpidos de que hay que hacer la paz y no entender que con los bandidos lo único que se negocia es la rendición, porque ellos siempre van a buscar sacar ventajas y no comparaban, que es lo que queremos ver aquí, que mientras el señor Álvaro Gómez y todos los que los defendían o les justificaban, no comparaban semejante plataforma tan ambiciosa de cambio estructural del Estado y de la sociedad que habían producido
en cabeza de un obispo y que era pública, porque además eso circulaba en pasquines y panfletos, y estos hablando de que era simplemente un proceso de cambio en la Iglesia Católica, pero que no era nada malo. Entonces, nos damos cuenta que es que el desenfoque ha sido de la academia, de los políticos y de todo el mundo frente a una realidad en Colombia. ¿Por qué los sacerdotes marxistas Luis Correa y Alfonso Vanegas, párrocos de las feligresías de los barrios Florida y Florencia de Bogotá, afirmaron que en sendas entrevistas a los medios de comunicación que estaban dispuestos a jugársela toda por la revolución marxista cristiana? Porque eso es un compromiso de vida, porque es una fundamentación teológica y ya sabemos, lo tenemos más cercano ahora y nos queda más claro con los fundamentalistas islámicos. Y cuando hay fundamentalismo religioso y política, no hay camino que sea distinto al de la violencia. Y eso se muestra también en la Inquisición, cuando los extremistas de la Iglesia Católica creían que si una persona tenía un rasgo cultural proveniente del África, era un hereje de una vez, ordenaban torturarlo y cometer un poco de barbaridades, como está muy bien documentado en Historia de Perú, de Buenos Aires y aquí mismo en Cartagena. Y cuando esta iglesia o algunos sectores de la Iglesia Católica se meten en la teología de la liberación y llegan a extremos de pensar en la revolución armada, pues cada vez lo toman más en serio y cada vez se untan más de la cercanía con los problemas sociales y lo van interpretando como un camino hacia la violencia o la violencia como un corolario de cambio a esos problemas sociales. Entonces, con esas reuniones clandestinas que tenían, con varios años de militancia prosubversiva y una inducción permanente en los seminarios, pues lo que salieron fue ya a desarrollar el trabajo completamente alienados y pedían voluntariamente, así como lo hicieron los sacerdotes europeos obreros, ellos irse para todas estas comunidades y además porque era una corriente internacional, era una tendencia dentro de la Iglesia Católica que aún pervive de personas que piensan que la Iglesia tiene que recuperar el poder de las masas, pero esta vez con una orientación marxista. Entonces, a este par de sujetos los entrevistaron, sus respuestas fueron muy parecidas cuando les dijeron, pero ustedes son comunistas. Dijeron, pues sí es común, sí es ser comunista, es trabajar por los pobres y ayudar a que no haya hambre y a resolver los problemas sociales. Entonces sí, díganos comunistas. Pero la Iglesia Católica está en contra de ustedes porque ha destituido a unos curas en Medellín por ese problema. Ah, pero es que ya nosotros mandamos un comunicado en que estamos en contra de eso. Y eso no es rebeldía contra la Iglesia Católica, contra las estructuras, no porque los sacerdotes, ellos los obispos saben que estamos desarrollando la encíclica del Papa que dice esto, esto y esto de Popularium Progreso y estamos también trabajando por la comunidad. Y Cristo murió por los pobres, nosotros estamos repitiendo lo mismo. Entonces, hay una cantidad de monjas allí que uno de estos las había logrado convencer era que todas tenían que ser profesionales. Y esas monjas, al ser profesionales todas, tenían un nivel mucho más alto y era con la visión de ir formando niñas para que fueran las educadoras de la revolución socialista en Colombia. Entonces, todo esto pasaba en las narices del país, pero desde el señor Álvaro Gómez hasta el director del Partido Liberal, hablando estupideces que era que estaban en una transición y que había que creer en los curitas y no sé qué, y no se daban cuenta de semejante veneno que estaban metiendo por debajo y que era público, porque miren ustedes aquí, están las entrevistas en los periódicos, están los comentarios que se hacían en la prensa, hasta el presidente Lleras intervino hablando en una alocución nacional encadenada con todos los medios de ese problema, pidiéndole mesura a la iglesia y control a los obispos de lo que estaba sucediendo. Mi coronel, ¿cuál fue el problema del obispo de Medellín, Tulio Botero Salazar, con los sacerdotes Vicente Mejía y Gabriel Díaz? Eso fue
un tema bastante álgido que ocurrió en la capital de Antioquia, porque resulta que uno de los dos curas organizó una invasión y la encabezó y fue y dirigió la invasión a un barrio para construir un barrio de esos de ocupación de facto. Y el otro era el asesor de la Juventud Católica Obrera. Como ya hemos visto en episodios anteriores, los sindicatos cristianos colombianos pusieron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta que había sacerdotes que estaban promoviendo el comunismo y no el sindicalismo para defensa de los intereses de los obreros que no estaban matriculados con los sindicatos comunistas. Entonces, eh, el padre decidió, el obispo de Medellín, decidió removerlos de los cargos, porque consideró que estaban construyendo lo que ellos llamaban el Frente Popular. O sea, el ELN habla de el poder popular y estos curitas estaban construyendo un Frente Popular en sus barrios, en las parroquias del Caribe y Domingo Sabio. Y con esas actividades lo que hacían era promover todo tipo de acciones ilegales justificadas en que Jesús es verbo y no sustantivo. Eh, Eran tan desafiantes todas sus acciones que decían que había que cerrar las bolsas de valores, que había que expropiar los bancos y entregárselos al pueblo, que había que cerrar los grandes hoteles y entregarlos para vivienda de los pobres, porque eso era propiedad de los ricos que estaban explotando. Entonces, pues la situación estaba muy tensa, muy difícil y desde luego eso significaba que podían multiplicarse esos problemas dentro de la iglesia con otros sectores que no estuvieran radicalizados, pero que siguieran el ejemplo. Entonces, el obispo resolvió relevarlos de los cargos y ¿quién dijo miedo? Dijeron que no, que ellos no se iban. Entonces el obispo públicamente les dijo que ellos tenían una obediencia, que la iglesia era una jerarquía y de un momento a otro una gran cantidad de sacerdotes, incluidos los de Bogotá, se manifestaron en unas cartas públicas en los medios de comunicación que el obispo no podía destituir a los dos o cambiarlos a los dos así porque sí, que ellos estaban cumpliendo, que no habían vulnerado los códigos morales, que para eso estaba el derecho eclesiástico, si tenían que juzgar. Bueno, el enredo más grande, pero de un momento a otro, los señores le dijeron al cura, al obispo, que acataban su decisión, eso sí, previo una catilinaria completa, como hace todo el que está cometiendo un error y no quiere reconocerlo y envía una cantidad de justificaciones echándole la culpa a otros. Entonces, se presentó esta situación y los obispos finalmente acordaron entre ellos que cuanto sacerdote resultara rebelde lo relevaban de las parroquias y lo pasaban a cargos administrativos para evitar el contacto con la comunidad. Ese fue el proceso inicial en Medellín. Mi coronel, ¿cuál fue la respuesta escrita del obispo Botero a los dos sacerdotes comunistas aparentemente arrepentidos? Pues como estos curas le escribieron al obispo Botero una carta, él les contestó con otra carta, o sea, les dijo, bueno, ya nosotros nos reunimos, escuchamos los puntos de vista de ustedes, estamos de acuerdo que el pensamiento del Concilio Vaticano II es el de trabajar por los pobres, pero no estamos con la violencia, ni ustedes tienen por qué incitar a las masas a tomar acciones de fuerza, eso ya lo hablamos. Entonces, de mi parte, doy por cerrado el caso y en apariencia quedó cerrado. Fue una respuesta no tan larga, pero sí muy acorde con la institucionalidad de la Iglesia Católica y pidiéndoles que si habían dedicado su vida al servicio de la Iglesia Católica, pues que se dedicaran a desarrollar los preceptos
que les habían enseñado en el seminario. Lo que parece que no sabía el obispo Botero era que en el seminario no les habían enseñado exactamente los preceptos de la Iglesia Católica, sino los de la teología de la liberación, y entonces por eso actuaban así. Mi coronel, ¿qué lectura podemos dar a la combinación de acciones político-propagandísticas de los dos curas rebeldes en Medellín, acompañados por comunidades alebrestadas a unirse a la revolución comunista? Pues ya había el antecedente de Cali, había el antecedente del padre Alzate en Cali, que ha levantado todo un barrio a que montara guardia alrededor de la iglesia y que no lo dejaran sacar de ahí y que no se iba y que él seguía ejerciendo porque es el pastor de esa comunidad. Eso ya existía ese antecedente. Pues resulta que los dos curas rebeldes, después de que mandaron esa carta de supuesto arrepentimiento, procedieron como los bandidos del ELN y la FARC, igualiticos. Convocaron a la comunidad y le pidieron a la comunidad que se organizara y no permitiera su salida. Y entonces el periódico, o los periódicos publicaron el titular Secuestrados los curas rebeldes en Medellín. ¿En qué consistió el show? En que la comunidad ya organizada y adoctrinada y alienada con el marxismo y con gente que ya estaba en el ELN metida ahí promoviendo la cosa, rodearon la parroquia y montaron guardias civiles, así como las guardias campesinas de Petro, estos bandidos de las FARC. Y entonces que no los dejaban ir y que si el obispo era muy valiente fuera y lo sacara de allá, pero que ellos estaban con su cura y que era el pueblo con su iglesia y no la iglesia de los ricos la que les iba a decir qué hacer. Entonces organizaron también una manifestación que llamaron la Marcha de los Oprimidos y salieron hacia eh, el centro de Medellín con esa manifestación grandísima y a pesar de un aguacero impresionante que hubo, a- allí llegaron hasta sacerdotes de otras parroquias del país en desobediencia a sus obispos, viajaron hasta Medellín a apoyar eso y estuvieron haciendo escándalo y gritando que eran perseguidos, que la iglesia de Jesús Cristo estaba siendo afectada por los intereses de la oligarquía, que las jerarquías de la Iglesia Católica estaban en contubernio, que había que acabar el concordato que se ha firmado en el 86 con base en la Constitución. O sea, fue una situación muy tensa porque además le estaba llegando ese mensaje a todas las comunidades cristianas del país y lo que los sacerdotes de la teología de la liberación estaban construyendo con el argumento de las comunidades eclesiales de base. Finalmente, pues los obispos tuvieron que mantenerse en la raya y los dos sacerdotes se fueron de la iglesia, pero fue un momento muy complejo que le abrió más caminos a la teoría de combinar el fusil con el evangelio y a incitar a las comunidades, sobre todo, a que desconocieran las autoridades, porque sabían muy bien estos curas que si la gente se revuelca, se rebota, como de la época de la colonia, no es sino sacar el Santísimo y mostrárselo a la gente por temor a Dios, suspende muchos actos violentos. Pero si ya no le tenían temor a ese Dios que les habían enseñado, sino a un nuevo Dios que era libertador y generador de cambios, pues mejor todavía estamos con este Dios y no con el antiguo Dios. Y ya si se desconoce abiertamente la jerarquía católica, se puede ir a las manos y a la violencia. Muy parecido a lo que el señor Petro le hizo a Duque y a lo que quiere hacer desde, o sea, lo que hacían los curas contra la Iglesia Católica, lo quiere hacer desde la Iglesia Católica, lo quiere hacer Petro contra el Estado, el propio Estado. Y no aprendemos y aparecen los politiqueros corruptos de siempre a decir que eso son ideas de un gobierno y que no sé qué y que por allí y que hay cambios que hacer y que el país necesita cambios y los estudiantes como unos estúpidos repitiendo hasta los de la Javeriana y los Andes y de la Universidad Militar, quien lo creyera, acompañando esas marchas. Bien. ¿Cuál fue el alcance ideológico del texto de la carta escrita por el ciudadano Luis Rueda Gómez, criticando la conducta del sacerdote marxista Luis Currea en Bogotá? Pues este es un señor que escribió una carta, era amigo de
el cura Correa, se han conocido y eran del mismo barrio, de Chapinero, cuando niños. Y le escribió una carta muy filosófica en la cual le hizo una cotejación de cuál es el cristianismo de acuerdo al concepto de la iglesia tradicional y cuál es el cristianismo después del Vaticano II, que no se puede confundir la revolución armada ni la violencia con los cambios que necesita el país, que si él juró votos de castidad y de obediencia a la Iglesia Católica, los cumpla y que no incite a la desobediencia civil, porque la solución nunca va a ser la política marxista católica, que la autoridad divina esté en Cristo y entonces si ellos representan esa autoridad divina tengan en cuenta que lo que dicen los evangelios, o sea, es una carta escrita por un laico dándole a entender a un sacerdote que cumpla con sus votos y con su deber. Pues fue muy publicada en el tiempo en ese momento y se inició con titular en primera página y luego el texto completo en la segunda página. Eh, pero pues no pasó de ser eso, ¿no? Una carta de un feligrés frente a un hecho irregular dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué fue expulsado de Colombia el cura comunista español Domingo Laín? El cura Domingo Laín fue expulsado porque inicialmente inició a construir bases terroristas en pro del ELN en Cartagena, incitó a la rebelión que se sucedió ese día ya. Y luego, pues la Iglesia Católica dijo que el contrato que tenían con él ya se había vencido y se desapareció y andaba en Colombia clandestinamente, sin visa de trabajo, sin ningún documento legal que lo acreditara como que permitiera estar en el país. Y luego fue localizado en la parroquia del cura García, uno de los sacerdotes comunistas en Bogotá, haciendo lo mismo, promoviendo eh, proyectos revolucionarios marxistas en Colombia. Entonces lo detuvieron y como ese mismo día había sido capturada la monja Carol O'Flynn, de quien hablamos la semana pasada en el colegio Mary Mount, se decidió expulsarlos a ambos. Pero a última hora con la monja hubo un derecho de no sé qué cosa por allá de otro sacerdote y logró quedarse en Colombia con viceturista hasta que la capturaron con otro cura español repartiendo propaganda comunista en Boyacá y ahí sí le expulsaron del país. Y el cura Laín pues fue expulsado del país. Como no tenía papeles, tuvieron que, iba inicialmente a salir en un vuelo que venía de La Paz para París, pero luego Avianca le ofreció llevarlo hasta Madrid y dejarlo allá en un vuelo que salió de Bogotá para Madrid. Y de ahí salió y luego, pues clandestinamente regresó a Colombia y se metió ya al grupo armado. Pero esa es la historia de este bandido. ¿Qué sucedió al mismo tiempo con las monjas comunistas del Colegio Marymount? Pues como vimos aquí, se produjo la captura de la monja Carol O'Flynn, fue llevada y detenida en el DAS y fue interrogada. Y entonces salió, fue todo un show, salió favorecida en imagen porque los periodistas se pusieron a contar que un agente del DAS cuando la vio llegar se había reído de ella y le había dicho, ah bueno, ya salió la INA, ahora viene otra, estos curitas y monjitas extranjeras vienen aquí a, a buscar problemas en Colombia. Y entonces salió y contó que le habían quitado el derecho de un abogado. De hecho, salió el país a deber. Y con todo ese reportaje que publicó El Tiempo, se prestó para que le dejaran 6 meses más de estadía en Colombia sin claridad. Suponemos que porque era estadounidense, con esa característica de doblaje de servicio que tenemos en Colombia frente a los extranjeros. ¿Qué pedía, entre tanto, algunos feligreses del barrio Florencia al padre René García, primo de Currea, y otros de los curitas comunistas de la teología de la liberación que apoyaban desde entonces al ELN? Pues ahí se nota que
el Partido Conservador y la Iglesia Católica, que también tenían sus formas de habilidad, organizaron una carta y una presentación de algunos feligreses. Ya están los nombres, ¿no? Benjamín Perico, Rubén Rincón, Efraín Moreno, Aniceto Ballesteros, Samuel Triana, de la Junta de Acción Comunal, y los convenció para que firmaran una carta dirigida al obispo pidiendo el retiro del padre García del barrio Florencia, diciéndole que el barrio tenía dificultades y que ellos, mediante bazares y acciones comunales, podían también trabajar en la recuperación de ese barrio sin la presencia de un cura comunista, porque no querían que sus hijos terminaran metidos en las guerrillas. Entonces, eso, con ese argumento, y como estaban los nombres propios y los señores aparecieron en la redacción del Tiempo y fueron entrevistados, también ayudó al obispo para removerlo del cargo. Pero ya el problema estaba creado porque así como había personas en ese barrio que no compartían lo que hacía el cura García, ya había otros que estaban completamente radicalizados y relacionados con la gente del ELN, y ahí es donde está el crecimiento del ELN. O sea, si hubiera sido por Fabio Vázquez Castaño, el ELN hubiera sido una pandilla de bandidos, atracadores, violadores de mujeres, etcétera, que se hubieran acabado rápido. Pero fue por estos curas que les dieron todo ese soporte eh, ideológico, toda esa base fundamental para que aún subsiste el ELN. ¿Cuál fue la respuesta del presidente del obispo Eduardo Peronio, secretario de CELAN, ante la inusitada crisis pro-terrorista del ELN desatada por algunos sacerdotes católicos que se alzaron contra la teología de la liberación? Resulta que el periódico El Tiempo publicó aquí una foto en un restaurante en Medellín de todos los curitas rebeldes que viajaron de distintas partes del país a protestar contra los obispos por el relevo de los dos curas de Medellín que han promovido la subversión en los barrios Domingo Sabio y Caribe. Y ese mismo día, aquí, el diario El Tiempo publicó la entrevista con Monseñor Pironio, el secretario de esa época para el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el cual le preguntaron frontalmente, bueno, ¿y cuál es la posición clara de la Iglesia y del Consejo Episcopal frente a esta realidad de que hay un poco de curas comunistas? Entonces, como él también comulgaba directa o indirectamente con lo que estaba pasando, se hizo el de la vista gorda y contestó, es que la Iglesia Católica no estaba lista para el cambio. O sea, la misma respuesta que dio Álvaro Gómez y que dio el profesor de una universidad y que dio el de otro partido y el del Partido Liberal. Es que la Iglesia estaba en evolución y que había que entenderlos, que estos curas eran jóvenes y que no sé qué, y que por allí, por allá, pero que Cristo Jesús estaba presente con los seres desprotegidos y que la teoría del Papa era trabajar más con los pobres para ayudarlos a salir del subdesarrollo y que la Iglesia tenía que estar presente en los cambios, eso sí, nunca por medio de la violencia, pero ese es el doble discurso. Y si uno escucha hablar a los jefes del ELN, dicen lo mismo, están cometiendo actos violentos, pero ellos no están con la violencia, es con el cambio. Entonces, cuando Petro habla del cambio, está repitiendo lo mismo de los curas de la liberación. Entonces, ¿qué exigencia hicieron pública los curas rebeldes proclives al ELN presentadas a sus superiores jerárquicos? Lo primero que dijeron fue que se suprimiera el concordato que existía desde 1986, que eso no podía seguir existiendo porque la iglesia era una cosa y el Estado era otra, y que la iglesia podía ser formadora de un Estado en gestación, más no parte de un Estado oligárquico que ya existía. O sea, teoría marxista pura. Segundo, que la iglesia debía ir hacia afuera y no hacia adentro, que había que acabar con todos esos obispos gordos y rozagantes y llenos de prebendas y de boatos y de seguimientos serviciales por parte de la feligresía y de la misma estructura orgánica de la Iglesia Católica. Esa iglesia debe ir hacia afuera en construcción de una nueva sociedad, porque esa era la nueva alianza
de la que hablaba el Papa Pablo VI. Segundo, que la rebeldía y el cristianismo eran consustanciales, que Jesús no ha sido el creador de una iglesia de amor, sino que ha sido el creador de una iglesia de rebelión y de defensa de los pobres. Y que ese era el verdadero amor que debía tener un sacerdote, el amor por la rebelión, por el cambio sustancial y por quitarle a los ricos y darle a los pobres. Porque todos los sacerdotes tenían un compromiso que los impelía a liberar el pueblo colombiano de todos los lastres sociales y económicos que abruman al país. O sea, hagamos una revolución armada. Lo mismo dice que frente a los políticos, la única forma de cambiar el país era sacándolos a todos y relevándolos por una nueva casta revolucionaria marxista cristiana que tuviera una visión diferente, fundamentada en un sindicalismo en el cual los obreros son vanguardia de la revolución y van acompañados por las bases revolucionarias de masas. Y la reforma agraria, la repartición de la tierra a todos los campesinos, expropiando a los que poseen tierras. O sea, más claro que una plataforma comunista del ELN no puede ser, y eso era lo que le pedían los curas rebeldes en la reunión en Medellín, y la firmaban René García, Luis Urrea, Manuel Olaya, Alfonso Vanegas, Juan de la Cruz Sánchez, Luis Zavala, Roberto Becerra. Casi todos terminaron en el ELN y otros armados, y otros de manera clandestina. ¿Qué actividades criminales adelantaban entre las comunidades del Putumayo miembros de los cuerpos de paz provenientes de Estados Unidos? Pues capturaron a tres sujetos, dos estadounidenses y un colombiano, que se encontraban en las zonas eh, urbanas de los municipios de la Intendencia del Putumayo, en el tiempo no era departamento, repartiendo propaganda comunista e incitando a que la gente se uniera a la teoría del fusil y el evangelio de Camilo. Y pues como estos sujetos eran extranjeros, causaban mucha, llamaban mucho la atención de la gente y los denunciaron. Entonces la Policía Nacional los capturó y resultaron ser miembros de los cuerpos de paz que venían desde Estados Unidos a evangelizar, no con la Iglesia Católica, sino con otras iglesias, a los indígenas y a los campesinos. Inclusive después se supo que algunos de ellos estaban ya metidos en el negocio del narcotráfico. Pero como vemos, esto venía desde el exterior y ya son dos casos coincidentes. Uno, el de los cuerpos de paz, y el otro, el de la monjita terrorista Leonores Guerra, que estudió en un convento en Nueva York y regresó a Colombia como directora del Colegio Marymount a promover el terrorismo comunista del ELN. Y aquí vemos a tres sujetos, dos estadounidenses y un colombiano, que también venían de Estados Unidos, dizque, a hacer catequesis y conversión cristiana, y en realidad estaban promoviendo el terrorismo a favor del ELN en el Putumayo. Actividades criminales cometían al mismo tiempo los terroristas urbanos del ELN que viajaban ilegalmente a Cuba a prepararse como cuadros dirigentes de la Revolución Comunista en Colombia. Una de las más comunes en esa época fueron los secuestros de los aviones. Entonces secuestraban aviones de Avianca en vuelos nacionales y terminaban aterrizándolos en la isla. Y allá en la isla los recibían como héroes, y Colombia no rompía relaciones con la narcodictadura castrista, sino que mantenía esa doble moral eh, del gobierno del señor Lleras Restrepo, y permitía que los comunistas en Cuba siguieran promoviendo el terrorismo en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Esos bandidos que llegaban allá con el cuento de que se han ido a la isla donde había un paraíso de libertad, eran mentiras, eran miembros del ELN que viajaban con la espectacularidad del secuestro, y allá los recibían, los entrenaban y los devolvían luego clandestinamente por Panamá a que entraran a Colombia y continuaran en la construcción de los movimientos revolucionarios. Entonces,
En ese momento fueron capturados 4 sujetos que habían, capturados, no, perdón, fueron identificados 4 sujetos que habían secuestrado un avión de SAM y lo han desviado hacia Cuba. Y desde luego las familias lo que dijeron era que estaban sin trabajo, que estaban buscando trabajo. O sea, estaban en Guatemala y se iban para Guatepeor. No tenían trabajo en Colombia y se iban a buscar trabajo en Cuba, donde estaban muriendo de hambre por el comunismo. Entonces, eh, eso es como irse de Colombia en este momento para Venezuela porque allá hay más posibilidades. Es la misma cosa. Mi coronel, ¿cuáles se consideraron 3 escándalos sacerdotales de la época por el columnista Teófilo Escribano? Pues este señor escribió un documento para el tiempo en el cual hace una reflexión al interior de la Iglesia Católica eh, y lo que estaba pasando en el sacerdocio, tratando de darle como una identificación eh, académica al problema. Y dice que el primer escándalo que había en la Iglesia Católica era el problema de la sexualidad, porque había temas de sacerdotes que tenían problemas con hijos, tenían mujeres, convivían con señoras o convivían con mujeres y tenían hijos, otros que no tenían hijos, pero que estaban eh, incumpliendo los votos de castidad, y también porque había muchos problemas de homosexualismo y pedofilia. Eso es algo que oculta la Iglesia Católica y que ocurre más de lo que nos imaginamos. El segundo escándalo es la demagogia que había, según este escritor, porque internamente se estaba asusando al pueblo, pero muchos de esos sacerdotes que asusaban desde los púlpitos les gustaba vivir como reyes, pero estaban impulsando la violencia y utilizando a otros que sí se metían en eso. Y el tercer escándalo era la rebeldía contra toda la institucionalidad, que no era exactamente un rasgo de cambio social y económico y cultural, sino era un cambio de lo que se estaba viendo al interior de la Iglesia Católica por los problemas de administración y de dirección y disciplina. O sea, es un documento que hay que mirarlo muy bien en el contexto de lo que ocurrió, compararlo con los conceptos que daban otros y ver la realidad de lo que estaba desarrollándose en la zona donde estos sacerdotes, más lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica y otros países del mundo con ellos, y quizás se entienda mejor que, así como se dijo en 1969, que esos eran problemas de la iglesia, hoy 55 años después parece que no ha cambiado mucho porque es una entidad bastante conservadora y bastante reacia a la evolución de los cambios. Sí, de los cambios para ellos, ¿no? Claro, claro, Sí. para la sociedad, claro. ¿Qué actividades criminales realizaban las comunidades eclesiales de base organizadas por los curas rebeldes en Medellín a favor de las cuadrillas rurales del ELN en Antioquia? Pues lo primero fue que en un centro comercial donde quedaban las oficinas de Avianca en Medellín, explotaron un petardo, anunciándole a Avianca que eh, estaba en la mira y que seguirían atacándolos y seguían trabajando con los ricos y no con el pueblo. Y lo segundo es que el comandante de la Cuarta Brigada, que era el general Carlos Lombana Cuervo, informó que en un allanamiento en un barrio de Medellín fueron encontrados 19 uniformes camuflados con 19 dotaciones de guerra, eh, con dotaciones de material de intendencia para la guerra, para 19 personas, y que eso iba con destino a una cuadrilla del ELN que estaba dirigiendo Juan de Dios Aguilera en los municipios de Zaragoza y Remedios, y que además les habían incautado varias municiones, explosivos y otros artefactos, y eh, víveres, un mercado que costaba más de 6.000 pesos de la época, más o menos como 13, 14 millones de pesos de hoy en día, que
les habían encontrado también un sitio de reuniones clandestinas en el sector del Desquite, en el área rural de Segovia, y que habían encontrado unos planes para el desarrollo del ELN en la región del nordeste antioqueño. Entonces, eso prueba que antes de que llegaran a Norí, ya el ELN tenía en la mira toda esa región minera del río Porce y alrededores, como efectivamente después ocurrió, porque esto sucede en el 69 y la operación en Norí es en el 73. Entonces, desde esa época ya estaban abriendo zona, pero lo importante es, como usted lo pregunta, mi coronel, que las comunidades eclesiales de base de Medellín estaban relacionadas con estos bandidos y los estaban dotando, y que al mismo tiempo estaban ya colocando artefactos explosivos en la ciudad de Medellín, haciéndose notorios como guerrilleros urbanos que hacían la revolución socialista en nombre del cristianismo. Mi coronel, ¿y qué sucedía con el magisterio oficial al mismo tiempo que las directivas del colegio Mary Mau lo cerraban por el grave escándalo de la presencia de monjas y funcionarias proterroristas del ELN dentro del claustro académico? Pues mi coronel, esta es la demostración de que el comunismo es una peste, una pandemia, es una enfermedad y es un daño terrible a la juventud. Porque por un lado, en un colegio privado, monjas comunistas infiltradas, curas comunistas, desorientando a las niñas e induciéndolas a que se vuelvan terroristas y que aprueben la violencia y la apoyen y la desarrollen desde el sector privado. Y desde el sector público, los maestros en un país subdesarrollado, sin impulso, sin economía bollante, sin mentalidad empresarial, haciendo paro para que los niños terminen mal formados, sin esperanzas laborales porque no tienen muchas, y fuera de eso con posibilidad de irse a la guerrilla. Entonces uno la conclusión que saca es que el comunismo que se ha infiltrado en el magisterio ha sido realmente una peste y un daño al país. ¿En qué andaban los dirigentes políticos del momento? Como siempre, en lo propio, en lo de ellos. Estamos hablando de 1969, último año del tercer periodo del Frente Nacional, gobierno del señor Yerry Restrepo. Entonces había ya la búsqueda del último candidato del cuarto periodo del Frente Nacional, que a todas luces era el señor Pastrana Borrero, pero la Dirección Nacional del Partido Liberal andaba diciendo que todavía no se han decidido si le daban el aval al señor Pastrana o no, porque ellos tenían otros conceptos y que tenían que reunirse con el directorio conservador. Entre tanto, Álvaro Gómez abría tolda aparte en el conservatismo, Belisario Betancourt también quería ser candidato, Evaristo Surdís también candidato, y otros, como ya los vimos, se pasaron a apoyar al general Rojas Pinilla en la NAPO simplemente por torpedear esas elecciones. Y el señor Lleras Restrepo, eh, obviamente, tenía que cumplir el pacto de cuervos que han hecho los dirigentes y estaba promoviendo a toda costa la elección del señor Pastrana. Entonces, más prueba y antecedente de que el fraude que se hizo contra el general Rojas el 19 de abril no puede ser mejor. Y esto explica que toda esa violencia tiene un sustento para los que la impulsan en que la dirigencia política ha sido inferior al reto. Mi coronel, visto los anteriores orígenes de la violencia política de Colombia y las consecuencias de eso que hoy estamos sufriendo, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, especialmente con el ELN? Difícilmente, mi coronel, y la explicación es clara. Con todos estos antecedentes, con toda esa vinculación de la Iglesia Católica, de manera morronga
y de la misma forma como han manejado la teoría de que ellos están es en busca de la paz y no hay una sola negociación con el ELN en que la Iglesia Católica no esté presente ahí. Eso es como poner el gato a cuidar el queso, ¿no? El ratón se está comiendo el queso, entonces pongamos al gato a que lo cuide. O lo mismo que hizo Belisario Betancur y que han hecho los demás gobiernos negociando con las FARC, los del Partido Comunista de Observadores ahí. Y fuera de eso, colocando a este bandido de Cuba, al terrorista Díaz Canel, pues es imposible que vaya a haber algo serio, y mucho menos cuando Petro y los negociadores de paz con el ELN, o sea, Vera Grave y Bioti Patiño, todos tres fueron terroristas del M-19 y comparten la misma teoría del poder popular. Así es de que si sale algo de ahí es negativo para Colombia, pero positivo nada. Mi coronel, honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, ¿nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que dejan las contundentes pruebas de la infiltración comunista del ELN en el clero católico por medio de los sacerdotes del grupo Golconda, difusores de la teología de la liberación? Es muy sencillo, mi coronel, lo dijimos en el comentario. Si por Fabio Vázquez hubiera sido, el ELN se hubiera acabado los 4 o 5 años de creado, porque era un grupo de bandidos, de asesinos, criminales, que solo sabían de barbarie, de secuestro, de extorsión, de depredación de la raza humana. Pero, como se nota, la narcodictadura cubana estaba detrás de esto y le daba otra orientación ideológica. Pero al mismo tiempo, sectores eclesiales de diferentes países y dentro de la Iglesia Católica a nivel nacional y mundial, y eso lo repetían esos curas cada vez que hablaban con los medios de comunicación, era que su lucha era internacional y el ELN ha hablado siempre de la continentalidad de la lucha. Si miramos los 11 puntos que se acordaron en el segundo encuentro del grupo Volconda, pues vemos que esa es la plataforma ideológica que realmente sigue el ELN y que en muchas formas se articula con el manifiesto de Simacota, que es el manifiesto fundacional del ELN, redactado desde luego por sacerdotes y sociólogos y personas de nivel académico.
porque un bandido como Fabio Vázquez Castaño, que a duras penas sabía leer y escribir, no iba a tener esa visión de lo que están allí planteando en Simacote en el 65. Y lo que se ve ya en el 69 con el grupo de pueblo, con el eh, segundo encuentro de Golconda, queda claro que es un proyecto a largo plazo de un sector de la Iglesia Católica rebelde que aplica la teología de la liberación, que tiene mucha fuerza y que ha construido de largo tiempo entre comunidades cristianas su ideología de apoyo al grupo terrorista. Por eso, cada vez que se reúnen a hablar, hablan de que se trate el tema con la sociedad civil, pero no como la entendemos nosotros, sino es con esa sociedad que ellos han organizado, que es la misma teoría de los curas, que no se querían ir cuando los trasladaron, utilizando a esa población para que los defendiera. O sea, y el señor Petro habla de ese poder popular, de que son la gente la que hace el cambio y que si a él le niegan algo en el Congreso, entonces el pueblo se puede levantar en armas y se puede rebotar y destruir porque es el pueblo el que está siendo traicionado. Y que si a él le pasa algo, es al pueblo que le está pasando. O sea, es un mecanismo muy similar que nos indica que la dirigencia política colombiana no lo ha entendido, la academia menos y los medios de comunicación simplemente refritando noticias sin ponerle cuidado al contexto. Adelante, mi coronel, con sus reflexiones. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy se llama El necesario amén. El pueblo colombiano y sus fuerzas armadas han hecho grandes esfuerzos por lograr la pacificación del país. Dentro de esos sudores, lágrimas y sangre, han sacrificado también, en aras de la verdad, sus propios pecados. Y el pueblo les ha otorgado perdón y, por otro lado, ha ofrecido a los grupos terroristas adoctrinados por el comunismo la reducción de penas. Pero para esto ha exigido que se cuente la verdad, y por esa razón estamos en tiempo de confesiones de la verdad por parte de todos los actores, incluidos los dolorosos testimonios que han hecho nuestras Fuerzas Armadas ante el público colombiano de los pecados cometidos durante la Hecatombe, porque es justo decir que no es por parte de todas las tropas, sino solo por algunos que han interpretado su misión en forma equivocada y creyendo erradamente que lo estaban haciendo en forma apropiada en búsqueda de la irremediable y necesaria paz. Por eso en el día de hoy también se han dejado claro el testimonio histórico que corresponde al de la perversa infiltración del comunismo en las filas de la Iglesia Católica. El comunismo es una institución de muchos méritos y valores humanos, cuyos irrefutables fundamentos ideológicos en su cultura institucional le han permitido su existencia por más de 2000 años y su difusión por todos los rincones del planeta. Sus ideales de amor por el humanismo, convivencia, paz, ayuda al prójimo y rechazo al sufrimiento y al pecado le han merecido eterna gratitud. Además de su gran empeño por enseñar en forma permanente a las nuevas generaciones la civilización humana y el conocimiento que ha sido de gran utilidad para la calidad de vida de muchas naciones. Sin embargo, igualmente, en busca de esos fines y objetivos, algunos prelados también han utilizado el gran poder de influencia de la mente humana por medio de la religión católica y se han dejado engañar y conducir a las filas del comunismo mundial, a pesar de que su criterio es teocrático, mientras que el comunismo es ateo. Situación por la cual no significa que esas ideas ni esas pocas personas establezcan los dogmas y los principios fundamentales de la ideología cristiana. Simplemente la demostración del gran poder de infiltración y de conquista del componente espiritual del hombre que tiene el comunismo, ya sea el del campo militar o el del campo religioso. En especial, las filas del comunismo que pregona y justifica el uso de la violencia para imponer sus criterios, puesto que detrás de conceptos muy válidos, como el de que no debe existir, en la búsqueda de la perfección, la diferencia de clases sociales, y de esa forma esconde con perversa intención la idea del uso de las armas y la justificación de quitar la vida a los seres humanos,
para implantar un mundo de perfección utópica sobre la tierra, idea que es igualmente similar al de la Iglesia. Pero la Iglesia, que también es de hombres y mujeres terrestres, tampoco puede ser absolutamente perfecta, porque las perfecciones totales son utopías inalcanzables para el imperfecto ser humano. Esta es la explicación del por qué algunos de sus prelados se han dejado conquistar por las ideologías comunistas y han hecho gran parte del trabajo del adoctrinamiento de las filas terroristas comunistas, en una clara confusión entre lo celestial y lo terrenal, actuando de esa forma tan desafortunada de revolucionarios y de insurgentes intelectuales, e incluso hasta revolucionarios armados. Por esa razón, lo religioso no puede quedar por fuera de la confesión de la verdad histórica, que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación divulgan capítulos diarios para contribuir a tan importante verdad que es indispensable para aclimatar la paz. Afortunadamente, dicha verdad sería mucho más contundente y convincente para lograr el perdón que fuesen ellos mismos, por propia convicción, remordimiento, arrepentimiento y humildad de los prelados, que son quienes lo deben hacer, para que se reciban los sentidos y correspondientes actos de perdón también para la Iglesia. Que tanto los grupos terroristas comunistas y quienes los han combatido, que son las valerosas Fuerzas Armadas, lo están haciendo para la tranquilidad de las conciencias y la serenidad de los espíritus. Actos públicos de sinceras confesiones que son verdaderas penitencias, inevitables e indispensables, porque son insuperables para poder soñar y tener la esperanza de un futuro mejor. Y por lo tanto la Iglesia también lo debe hacer de su parte. Y de ahora en adelante que todos podamos decir la última palabra de un contundente amén. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Muy claro y muy completo lo que usted hace, el análisis de esa nociva mixtura que ha habido de marxismo y cristianismo, que son en esencia dos temas de polos opuestos. Pero estos sujetos de la teología de la liberación lo han metido como una forma de promover la revolución y hoy vimos un ejercicio que nos lleva a entender mejor dónde está el origen del problema y qué es lo que busca el ELN frente al desfase que ha tenido la dirigencia política ayer, hoy y siempre. Nuestra reflexión es invitarlos a todos a analizar lo que sucede y a entender mejor qué buscan los detentores de la violencia y del caos y qué es lo que realmente necesita Colombia. Esta noche haremos un análisis muy interesante de cómo fue el milagro económico alemán después de la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus puntos medulares y qué enseñanzas podemos extractar para Colombia. Queremos siempre ser prospectivos, no teorizar, sino dejar mensajes de inquietud y de creatividad dentro de la audiencia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo.